Buenas comunidad, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, otra vez vengo a ustedes para expandir buenos fanfics. Espero que sea de su agrado como el mío, denle un like, suscríbanse y compartan. Eso me ayudaría muchísimo. El fanfic no es de mi autoría, créditos a su creador, de lo único que soy dueño es de los gameplays de fondo, los cuales nunca se repiten a pesar que puede ser del mismo juego. Sin más, comencemos. Capítulo 10. Una referencia FMA. Jessica Jones había estado sentada en su apartamento, debatiendo con ella misma, cuando recibió la llamada de pánico para refuerzos y contención. Gimiendo de molestia por el teléfono, antes de colgar, pero secretamente contenta por la distracción, fue a agarrar sus botas más resistentes y un par de otros artículos. Para el plan, o qué vaga idea de un plan que le habían dicho, se aseguró de que fueran los que tenían los amortiguadores. Esas cosas eran salvavidas para alguien con sus habilidades. Murmurando bajo su aliento mientras se dirigía al techo, agitando su teléfono hasta que obtuvo el pin direccional. Con una vaga idea de qué camino de ir, se lanzó al cielo nocturno. Tomó alrededor de un minuto, antes de que ella viera el único almacén en la zona con múltiples agujeros en él. Lo que hizo que alinearse con la cabeza de Rhino fuera mucho más fácil. Las cosas que hago por ese hombre, mientras ella se cayó del cielo. El tipo grande nunca supo lo que lo golpeó, el piso de concreto se rompió mientras golpeaba ambos pies en la parte posterior de su cabeza. Solo para asegurarse de que se quedara abajo, ella empujó la pistola de dardos tranquilizantes que trajo por si acaso, y disparó un dardo por la fosa nasal del villano. Cuando no se agitó de una bota a la cara, y Spider-Man lo había derribado, ella declaró el trabajo hecho. Me gusta su estilo. Llegó una voz desconocida, Jess volviéndose para ver quién era, mientras desempolvaba su chaqueta de cuero. Aunque no reconoció la voz, sí se rió cuando vio a la otra mujer sentada en una pila de matones inconscientes. No es una mala mirada allí tampoco, quien quiera que seas. Jess sonrió, reconociendo a otro fan de la chaqueta de cuero. Estas cosas te unieron a nivel espiritual después de todo. Cierto, Jessica Jones, Laura Kinney, Laura, Jess. Peter hizo las presentaciones cuando estaban seguros de que todos los villanos estaban inconscientes y asegurados. Nunca había visto a Laura tan animada. Su mandíbula casi golpeó el suelo cuando las dos mujeres caminaron una hacia la otra, agarrándose los antebrazos del otro y asintiendo en la comprensión. Los tuyos llevan una chaqueta de cuero. Luke susurró, viendo la confusión de Pedro. Sí, ¿qué tiene que ver eso con algo? El juego reconoce el juego. Los rudos reconocen a los rudos, o en este caso, la chaqueta. Lucas asintió sabiamente, como si estuviera difundiendo gran sabiduría de los siglos. ¿En serio? Mira, dejé de cuestionarlo, el mundo en el que vivimos es raro y a veces cosas como esta simplemente sucedieron. Las damas ahora son amigas, solo acéptalo. Me tomó semanas antes de que dejara de contemplarme apuñalarme. Y conozco a vengadores que te conocen desde hace años que todavía lo consideran. Luke respondió. Ahora la policía está en camino, tú y tu amigo deben despejar antes de que lleguen aquí, no la conocen y la última vez que escuché a un cierto detective quiere lanzarte el libro. Encuéntranos en nuestro lugar. Finline, primero hay que agarrar las cosas civiles de Laura. Después de un rápido viaje de regreso a donde se habían encontrado con Luke, Peter los llevó al techo de un bloque de apartamentos que se veía igual que los de los alrededores, pero para sus ojos entrenados, hubo algunas ligeras diferencias. Las paredes eran un poco más gruesas, había un área de hierba cerrada que la rodeaba, incluso podía detectar un escáner perimetral que solo debía dejarlos pasar debido a Peter. Era una fortaleza en miniatura, pero si no hubiera sabido que aquí era donde se encontraban con Luke y Jessica, no lo habría ahorrado una segunda mirada. Al menos no desde el nivel del suelo, pero balancearse sobre él era notable. O tal vez fue su entrenamiento único y verlo desde arriba. Logan le advirtió que todavía asumía que otros veían lo que hacía demasiado. Aterrizando en el techo, Peter revisó su teléfono, mientras Laura se estiraba. Muy bien, estarán aquí en un par de minutos, solo tuvieron que dar declaraciones a la policía. Me sorprende que te hayan expulsado por eso. Ella levantó una ceja hacia él, sabiendo que su reputación tenía sus altibajos, pero por lo general no huía de la policía. Él solo decimos que el detective involucrado todavía está dolorido por cómo la nepé con mi alter ego.
¿La has enviado spam como a Peter? Araña policía. Oh, Dios, incluso hizo una pose y lo hizo con voz profunda, atrapado tan desprevenida que casi se ríe. Molestar a un detective así era algo que podía verlo hacer, estaba tan en la marca que no lo cuestionó ni por un segundo. Nunca, nunca, vuelva a hacer eso frente a mí. Gruñó, tosiendo para ocultar su risa. Ella se sintió mal cuando él se calló, pero en serio. Ella tenía una reputación que mantener, las tonterías como él iban a arruinarla. Sí señora. Luke los dejó entrar en el edificio poco después, Laura evitando el ojo de Peter hasta entonces, por miedo a reírse de sus travesuras. Conducido a un apartamento hogareño, primero se la dirigió a la ducha. Se había olvidado de lo empapada de sangre que estaba después de recibir un disparo repetidamente. El agua que se acumulaba a sus pies se enrojeció durante varios minutos, mientras se relajaba en el agua caliente. Deambulando con su ropa civil, con una toalla envuelta alrededor de su cabeza, estaba desconcertada por lo que encontró. Peter, todavía en su traje, aparte de su máscara desechada, había recogido a Jessica y la estaba balanceando mientras se reían. Luke estaba flotando en el fondo, claramente inseguro de si debía intervenir. Tan grande como el tipo, su esposa Kerr pisó el rino y Laura estaba bastante segura de que Peter era físicamente más fuerte, pero luego Luke la había golpeado como el tipo protector. Claramente me perdí algo, Peter está en una sola pieza, así que no es algo que él hizo, ¿alguien me va a informar? Laura anunció su presencia con un poco de snark. Acabo de decirle a Peter que estoy embarazada, estaba un poco feliz con la noticia. Jessica tenía una sonrisa honesta en su rostro, no el sartén de un chapaseador de cuero. La hizo parecer más joven. Bueno, son dos de mis amigos más antiguos, es una noticia emocionante. Peter dejó a Jessica, solo para abalanzarse sobre Luke y darle el mismo tratamiento, para disgusto del hombre más grande. Felicidades. Laura se apeteció cuando la otra mujer se movió para estar con ella, mientras Luke trataba de escapar. Ambos sabemos que eso no es lo tuyo, pero gracias. Jessica sonrió. Supongo que tomaré la próxima ducha. Mientras los niños son una vivienda difícil, siéntase libre de apuñalarlos si se ponen demasiado ruidosos. La sonrisa que Laura tenía en su rostro cuando Jess se fue, detuvo a los otros dos en su camino. Con mucho gusto. No te muevas, ella no puede vernos si no nos movemos, susurró Peter, congelado sosteniendo a Luke en el aire. Eso es un tipo de dinosaurios, no creo que funcione así aquí. Finalmente, todos tenían su turno en la ducha, lo que llevó a Laura a sentarse en uno de los sofás con un par de pantalones cómodos que Jessica le prestó, mientras que el grupo discutió películas. Era tarde en la noche, en ese extraño periodo en el que era tarde para la gente normal, pero no para los superhéroes. Así que Jess declaró que estaban teniendo una noche de cine y dormían. Tenían una cama de repuesto para Laura, y Peter estaba acostumbrado a chocar en su sofá y felizmente lo aceptó. Laura hizo una pausa breve y susurró garantías de Peter por sus oídos. Solo le dio el coraje de quedarse y no la paz como sus costumbres sociales marginadas. Todo lo que había tomado era que él le diera la opción, incluso ofreciéndole que se estrellara con él si no se sentía cómoda. Si bien ella apreció la idea, nunca había visitado su apartamento antes, se sentía raro considerando hacerlo sin él. Así que se quedó. Aparentemente Jess estaba en un atracón de Disney, que fue culpado al bebé cuando Peter se burló de ella. Aparentemente era amigable para los niños, así que tal vez algo que ver con Gaby, asumiendo que cualquiera de ellos no lo odiaba. La primera película elegida, sobre todo cuando Laura admitió que no había visto muchas películas, fue una de las favoritas de los grupos, Lilo y Stitch. Peter se quedó haciendo puchero cuando declaró que deberían considerar Mystery Science Theater 3000, pero fue rápidamente derribado por Luke y Jess, mientras que Laura se sentó confundida. A medida que avanzaba la película, tenía la sensación de que también fue elegida por otra razón, enfrentándose en relación con la historia de Stitch. Algunos de los otros personajes también le recordaban a las personas en su vida y cómo la habían impactado. Peter lo declaró intimidación cuando los otros tres compararon sus travesuras con las de Blackley, aunque apenas escondió una sonrisa cuando Luke se comparó con Jumba.
Ninguna de las mujeres se comparó con nadie, en su mayoría por un respeto saludable por su capacidad para visitar la terrible venganza, aunque Laura tenía la sensación de que sus pensamientos se hicieron eco de los demás con respecto a Stitch. Comenzaron la segunda película, que la estaba empujando, cuando Laura se despertó durante los créditos finales después de haber perdido la segunda mitad. Peter se desmayó en el otro extremo, mientras que ella atrapó a Luke recogiendo a una Jessica también dormida. El dormitorio de repuesto es la primera puerta a la derecha, susurró, asintiendo con la cabeza en cuestión. Peter se resolverá a sí mismo si se despierta, duerme como un tronco cuando sea cómodo. Gracias, noche. Los asentimientos intercambiaron, la pareja se retiró a su habitación, mientras Laura miraba a Peter. Se le había dejado un juego de ropa de cama, así que ella cubrió la manta sobre él antes de que ella se dirigiera a la cama. Dormir en un lugar extraño era generalmente un problema, pero aquí con amigos, o al menos amigos de amigos, se sentía lo suficientemente segura como para alejarse, aunque no demasiado profunda. Algunos hábitos murieron duro después de todo. El desayuno a la mañana siguiente era un asunto caótico. Peter era, con mucho, el mejor cocinero del cuarteto, pero en gran medida no una persona de la mañana. Jess estaba sentada boca abajo en la mesa, murmurando por las náuseas de la mañana. Luke estaba corriendo de un lado a otro, tratando de evitar que el par de ellos causaran travesuras a sí mismos o a los muebles. Laura se sentó con las piernas cruzadas en uno de los sofás, bebiendo su taza de café, pensando que esto era aún más tranquilo que la mañana en la mansión. Mucha más gente hizo más caos. Esto era más, bueno, relajante, ella suponía que era la palabra correcta. Al menos para ella. Peter casi se encendió con la sartén, cuando Luke gritó sobre él casi quemándole la mano. La comida era buena, otra primera ocurrió, solo habían comido cuando se encontraron. Incluso descubrió que esto era algo semi-regular que hacían, a veces con otros amigos, todo porque el piso se compraba con el dinero que Peter dejaba a un lado para otros héroes. Como se negó a aceptar cualquier forma de pago, fue secuestrado por noches de cine de vez en cuando. Esto se estaba convirtiendo en un patrón de carrera con él. En general, se alegró de haber aceptado la invitación para quedarse. Muy bien, ¿por qué estás siendo raro? Habían dejado el bloque de apartamentos con ropa civil, trajes de héroe almacenados de forma segura en bolsas. Dejando que se alejen unos minutos, antes de que Laura lo pinchara en el costado y comenzara a interrogarlo. ¿Qué? Siempre soy raro, ¿por qué estás siendo raro? Él protestó, antes de marchitarse bajo un feroz resplandor. Está bien, solo, te tomó semanas abrirme, entonces eres el mejor amigo de Jess después de conocerla por primera vez. Hizo una entrada genial. No eres tan genial. Yo soy tan. Hago cosas geniales todo el tiempo. Nombra uno que sea tan genial como caer del cielo sobre la cabeza de un villano y golpear una pose. Ok, me llevaste allí, pero, se detuvo, lo miró por el rabillo del ojo y notó algo que no había visto que hiciera en un tiempo. Al principio tenía contracciones nerviosas a su alrededor de cualquier persona con la que no se sentía cómodo, algo que le había dicho Logan tenía que ver con la ansiedad social. Todavía se sentía raro pensando que Spider-Man estaba impulsado por la ansiedad y las malas decisiones. No, tienes un punto. Ella admitió, deteniéndose cuando se dio cuenta de que había detenido varios pasos atrás, mirándola en confusión. No confío fácilmente, incluso entre los X-Men hay un puñado de personas en las que confío. No podría decir si confiaba en ella y en Luke tan fácilmente porque me he vuelto más confiado, o porque confío en ti. Tú, confías en mí. Eres un tonto molesto, pero también eres el idiota más autosacrificado que he conocido. Eso es algo bueno, ¿verdad? Steve piensa que necesitas controlarlo. Oh, el nombre dejando caer Cap, mi única debilidad. Apuñalamiento, veneno, explosivos. Por favor, deja de nombrar cosas que me hacen daño. Peter se veía tan desconcertado por el giro en la conversación que no retuvo su risa, lo que lo hizo animarse por alguna razón. En serio, sin embargo, las chaquetas de cuero son geniales, pero me estás ayudando a ser más abierto con la gente. Ella declaró antes de dar la vuelta y caminar, sonriendo para sí misma mientras lo escuchaba gritar y apresurarse a ponerse al día.
Bueno, me alegro, pero ¿es por eso que estabas actuando tan raro en el techo anoche? No, estaba tratando de no reírme de lo que imaginé la reacción de ese pobre detective hacia ti y tus travesuras. Ah. Sabía que te gustaba Spider-Cop. Snicked. Cerrando. Capítulo 11. El reto más difícil para los ansiosos. Fue unos días después de la redada con Luke y Jessica, cuando recibió el ominoso texto. Lo siento mucho, pero se enteró de ti y ahora quiere conocerte. Ni siquiera sabía cuál era el concepto de música de jefe final, pero ese mensaje, y los varios de seguimiento a medida que Peter se asustaba, causaban que el significado se formara espontáneamente en su mente. Oye, tengo una pregunta para ti, Laura, se dirigió a la pareja de piernas que a veces conocía como una figura paterna sudo. Una vez más, ella juró que él hacía esto cada vez que él la sentía buscando, él estaba debajo de su coche trabajando en algo. Bicho de disparos, ¿qué tienes ahora? La tía May quiere conocerme y Peter se está volviendo loco. Debería estar enloqueciendo. Logan salió de debajo del auto, mirando a su tipo de hija en estado de shock. La primera vez que la había visto tan nerviosa, por supuesto que sería esa mujer. De pie, tranquilamente se limpió las manos de aceite, las colocó sobre sus hombros y respiró. Esa mujer crió a Pedro, no oirá una mala palabra de ella por una buena razón. Ella es la más agradable anciana que jamás conocerás. Ella tiene una columna vertebral tan fuerte que golpeó a un villano con un paraguas cuando trató de tomarla como rehén, y él estaba tan sorprendido por esto, que la dejó ir sin cuestionar. No estás ayudando, espera, ¿con qué te golpeó? Rolling pin. Consiguieron una buena nueva cuando se rompió por la mitad en mi cráneo. El punto es que ella es encantadora, pero no la cruces. He amenazado con apuñalar a su sobrino varias veces. No menciones eso. Solo sé educado. Si te invitan a conocerla, entonces ya has tenido un buen comienzo. Peter adora a su tía, ella es la única familia cercana que tiene, esto ni siquiera estaría sucediendo si no pensara que estás listo. Te dije cómo casi se golpeó con una sartén la semana pasada, ¿verdad? Ok, a veces es un idiota, pero Maya es la única cosa con la que tiene mucho cuidado. ¿Le tienes miedo? No, encantadora anciana, Maleswin. Lo que tengo miedo es lo que Pedro haría si alguien le hiciera daño a un pelo en la cabeza. ¿Eso es todo? Bueno, eso y cómo me hizo usar una camisa en mi propia casa. La señora tiene un mal brillo. Te doblaste a un mal deslumbramiento. Todo el equipo de los Vengadores en ese momento lo hizo. Venir otra vez. Oye Ben, he sido invitado a conocer a la tía de Peter, esperaba que pudieras darme algunos consejos. Oye, lo siento, fue mi tía Petunia quien regaló el juego. Maya es encantadora, solo ten en cuenta que no tolera tonterías. Suena como si subiéramos entonces. Simplemente no menciones los fragmentos de apuñalamiento. Logan ya me lo dijo. Pruebe sus galletas si tiene la oportunidad, son increíbles. Simplemente no los pruebes si la enojas, ella envenenó a Camaleón con ellos una vez. Oye, Cap, estoy destinado a conocer a la tía May. Laura, estarás bien, pero no le des una razón para mirar. Ha tenido 20 años de Pedro para perfeccionar esa cosa. ¿Cómo le temen tantos héroes a una anciana? Soy de una casa cristiana del siglo XX, mi madre siempre me dijo que las ancianas están mucho más cerca de Dios que el resto de nosotros, que obtienen un poco de su poder. Y la verdadera razón, ella hace galletas muy bonitas y nunca se refiere a mí por mi rango. Es bastante refrescante tener a alguien que no se preocupe por esa parte de mi vida. Eso suena más parecido. Oh, y ella disparó a Electro una vez. Supervillano. Supervillano. ¿Qué es lo real? Lenguaje. Oye Jess, ¿tienes un minuto? Oh, oye Laura, claro, ¿qué pasa? Hola Laura. Luke intervino desde el fondo. Así que debo conocer a la tía May. No digas más, esa mujer es preciosa y debe ser protegida. Las galletas. Sí barra no, la pareja habló entre sí, teniendo una discusión amortiguada por teléfono, antes de que Luke se hiciera cargo. Puede que hornear sea lo mejor, no hay idea de cómo se lleva tan bien Jess con ella. La vida de un amigo de la escuela Akea. Jessica gritó, Laura sonriendo mientras discutían antes de regresar al tema en la mano.
Mira, nunca has visto a Spider-Man cuando deja de hablar. Todo le pasa, Pedro destrozaría la ciudad. ¿Por qué todo el mundo le tiene tanto miedo, pero le encanta hornear? Laura se preguntaba en voz alta. La mujer es un regalo para cocinar y no conoce el miedo. La vi una vez decirle a un aspirante asaltante tan fuerte que huyó llorando. ¿Por qué no interviniste? Ella me dijo que esperara mi turno mientras trataba con él. Entonces, ¿qué pasó? Ella hizo que Luke escoltara su casa. Él simplemente estuvo de acuerdo antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, para entonces estaba demasiado profundo para retroceder sin ser grosero. Jess estalló riendo, ignorando las quejas de Luke. Sin embargo, la galleta valió la pena. Laura estaba desconcertada cuando los dos comenzaron a discutir sobre sus diversos encuentros, con quienes todos le aseguraron, era una anciana común. Excepto por las cosas que sucedieron a su alrededor que desafiaron la lógica. Aurora Munroe, más conocida como la miembro de X-Men Storm, se sorprendió cuando Laura llamó a su puerta pidiendo hablar sobre algo. Así que conoces al nuevo amigo con el que he estado pasando tiempo últimamente. Aurora se preguntaba a dónde iba esto con una apertura así. El romántico en ella esperaba que su hija Sudo tuviera una relación en ciernes, aunque Laura solo parecía seguir adelante con Logan, su hermana Gaby, y extrañamente Gambito. Por supuesto, niño, algo está mal. Bueno, me han pedido que me reúna con su tía para cenar y la mitad de los superhéroes en Nueva York parecen tenerle miedo. Sin esperar eso, la mujer mayor parpadeó unas cuantas veces antes de recoger sus pensamientos. ¿Has conocido a sus amigos? ¿Es la primera vez que conoces a cualquiera de su familia? Sí, hasta donde yo sé, su tía es su única familia. ¿Ha conocido a alguna de tu familia? Logan fue quien nos presentó. ¿Has considerado que tal vez eso es lo que te está poniendo nervioso? No. Gaby ha pedido reunirse con él, o ha expresado interés. Gaby es curioso, lo ha mencionado de pasada, pero ninguno lo ha empujado. Estoy seguro de que las cosas irán bien con su tía, pero no te excedas como se sabe que Logan ha hecho. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes cuántas veces ese hombre ha fingido su muerte? ¿Podemos apegarnos a mi problema? Tarta de manzana. ¿Tas de manzana? Cuando se invita a cenar, es tradicional traer algo de comida o bebida. El pastel de manzana es un buen postre neutral. Eso no es exactamente lo que me preocupa aquí. Mira, Laura, esta es la primera vez que conoces a alguien que no está relacionado con su trabajo, ¿verdad? Sí. Una conexión familiar es más personal, solo piensa que conoce más a este amigo. Tal vez incluso puedas hacer lo mismo y presentarle. Laura se sentó en silencio por un tiempo, pensando que, antes de asentir, agradeciendo a Aurora y tomando su permiso. Así fue como se encontró de pie frente a una puerta de aspecto ordinario, frente a un vecindario que podría haber aparecido en cualquier entorno típico de la película de Nueva York, agarrando un pastel de manzana como si fuera un escudo. Ben la había guiado amablemente a una panadería que él sabía que tanto a sus tías como a las de Peter les encantaban. Incluso habían proporcionado algún tipo de crema que le dijeron que se emparejaba bien. Acababa de asentir y pagar antes de vencer un retiro rápido. Kitty había escuchado su problema, careciendo de ropa relativamente inteligente, Laura había terminado usando una camisa gris prestada, junto con sus jeans menos rasgados. El pelo atado en una cola de caballo, casi tan bien frotado como podía ser después de montar su motocicleta en la ciudad, había estado mirando la puerta durante unos 5 minutos. Muy bien, esto se estaba volviendo tonto, se había enfrentado a algunos de los mutantes más fuertes del planeta, ¿por qué estaba tan nerviosa? Bueno, era más fácil cuando podía golpear sus problemas, así que también podría morder la bala. Al llegar a los últimos pasos de la puerta, levantó vacilantemente un dedo y empujó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, para su sorpresa. Bienvenido, ¿debes ser Laura? Ella no era exactamente la más alta, pero la tía May era más pequeña que ella, pero inmediatamente le recordó a Laura a algunas personas sin tonterías que había conocido en su pasado. Sí, señora Parker, encantado de conocerla. Traje pastel.
Laura se quedó atrapada en un bucle de sostener su mano, luego el pastel, luego su mano, antes de que Mai resoplara de risa, poniendo el pastel en una pequeña mesa justo dentro de la puerta, y tirando de Laura en un abrazo. Llámeme Mai, tú y Peter tienen al menos una cosa en común, no esperaba que llamaras a la puerta durante al menos unos minutos más. Laura normalmente no era fanática del contacto físico, pero la anciana hogareña la sorprendió desprevenida antes de que pudiera pensar en protestar. Rápidamente se encontró de pie en una cocina, taza de café en la mano, mientras que Mai se detuvo terminando la cena. Sus ofertas cautelosas de ayuda fueron amablemente rechazadas. La tía de Peter, que vive a la altura de su reputación como una fuerza de la naturaleza mostrada mientras ordenaba el espacio como una reina en su reino. Lo que también lleva al siguiente tema. Cuando fuiste a mi panadería favorita, supongo que hablaste con el señor Grimm. Sí, él era muy útil, al menos en ese sentido. Entonces supongo que has escuchado todo tipo de historias fantásticas sobre mí. Sí, señora. Menos de eso, eres un invitado, no hay necesidad de ser tan formal. No sé por qué los amigos del trabajo de Peter piensan tan bien de mí, fueron sus padres los que fueron el verdadero negocio. Él realmente no los ha mencionado, más allá de que murieron cuando era joven. ¿Qué hicieron? Trabajaron para la CIA y fueron asesinados en el cumplimiento del deber, Dios descanse sus almas. Espera, ¿los padres de Peter eran agentes de la CIA? Muy buenos, sí, que el encantador Nick Fury todavía envía una tarjeta cada año en el aniversario. Peter, la persona más corrupta que he conocido, es el hijo de dos rudos de nivel de Nick Fury. Laura había oído hablar de la frase la mandíbula golpeando el suelo, ahora mismo se sentía como la encarnación de la misma. Por mucho que a ella tampoco le gustaba Fury tanto, tuvo que admitir que era muy bueno en su trabajo. El lenguaje, pero sí. Ben y yo acabamos de recoger algunas cosas de ellos. Peter ha hecho mucho más que nadie en esta familia, en ese sentido, sin embargo, sus amigos parecen pensar que soy más aterrador por alguna extraña razón. Mai suspiró melancólicamente, antes de que el horno la pingara, rompiéndola de sus pensamientos. Hablando de, ¿dónde está Pedro? Así que sorprendido por todo, Laura se dio cuenta de que la persona que realmente la había invitado aquí no estaba por ninguna parte. Oh, se detuvo por un robo a un banco, debería estar pronto. Mientras esperamos, ¿por qué no me cuentas más sobre ti? Oí que eres la hija de Logan. Una especie de, un clon femenino suyo sería más preciso. Laura no era generalmente tan honesta, ¿era esta la mítica madre de la que había oído hablar? Oh, querida, ¿eras solo tú, o había otros? Bueno, tengo a mi hermana menor Gaby, somos los únicos sobrevivientes que conozco, te estás tomando esto bastante bien. ¿No te lo dijo Pedro? Al menos, creo que hay dos clones sobrevivientes de él corriendo. Viven en otras ciudades. En un momento dado había más, uno de los villanos de Peter realmente se metió en los clones, tenía uno de Gwen viviendo con nosotros por un tiempo, Mai se fue a la deriva en ese punto, cayendo en silencio, antes de sacudirse de él. El punto es que los clones no son algo nuevo para esta familia. ¿Eh? Sí, no ha sido una vida normal desde que fue mordido por esa araña, habría sido bueno si me hubiera dicho oficialmente antes de que lo encontrara desmayado en su cama cubierta de sangre. ¿Qué? Es bueno tener a alguien que pueda vigilarlo, me preocupo por él. Especialmente después del tercer edificio que se le cayó. ¿Qué? Lo siento por todo eso, sé que la tía Mai puede ser un poco demasiado, le gusta burlarse de los recién llegados, pero me alegro de que hayas venido. Peter finalmente había aparecido, anunciando su presencia cayendo a través de la ventana en su antiguo dormitorio cuando había oído la risa de las dos mujeres. Se había alegrado de verlos subir, aunque tuvo que evitar que su tía sacara las fotos del bebé. Algo que había dejado a Laura sonriendo mientras miraba a los dos, viendo otro lado de él, y una vida más doméstica. Muy lejos de su vida habitual. Aunque ella todavía no estaba segura de cómo él era tan, cuando sus padres resultaron eran leyendas de agentes secretos. La reputación de su tía también se ganó, aunque era mucho menos intimidante de lo esperado. Solo muy dominante. Me lo pasé bien, mejor de lo que esperaba. Admitió, Peter acompañándola a su bicicleta.
La cena había sido deliciosa, el pastel de manzana había bajado bien, engancharse a Peter con Maya había sido una de las mejores diversión que había tenido durante años, solo necesitaba algo de tiempo para recuperarse emocionalmente de la serie de bombas que se habían lanzado sobre ella. Se detuvieron mientras se tiraba del casco, arrancando la bicicleta, antes de hacer la pregunta. ¿Crees que ella me aprobó entonces? La tía Mai no es así, el veredicto es que eres bueno para mí, así que ella es una fan. Le gustaría tenerte para cenar de nuevo en algún momento. Su sonrisa estaba escondida detrás del casco, asintió en respuesta. Me encantaría volver a visitar. Tal vez no seas tan dramático al respecto la próxima vez. Capítulo 12. Problemas modernos. Después del estrés de la semana anterior, con encontrarse con su encantadora tía con una racha de hueso escalofriantemente aterrador, Laura había sugerido que deberían seguir adelante con la sugerencia de la noche de la película de Jessica. Lo que Peter había aceptado felizmente, terminó de acordar ir a su lugar para ello. Ella está siendo un poco práctica para él, así como lo más probable es que sean inundados por los otros residentes de la mansión. Lo cual no era un problema, estaba haciendo viajes regulares a la ciudad ahora, excepto que había estado sentada frente a su lugar de trabajo media hora después cuando debían reunirse. Ni una sola señal de él. Era bastante diferente a él, mientras que podía llegar tarde debido a su otro trabajo, siempre se acababa de llegar a tiempo tanto como fuera humanamente posible. Algo sobre su terapeuta golpeándolo en su cráneo grueso que haría más fácil mantener relaciones a más largo plazo o cualquier tipo. También un ex le había arrojado un control remoto de televisión. Gruñendo para sí misma, se levantó desde el banco, se estiró y cruzó el camino. Peter y ella habían sido amigos, bueno, ella supuso que eran amigos después de varios meses de pasar el rato, habían sido amigos el tiempo suficiente como para que la recepcionista la conociera de vista. Aquí para recoger a Peter de nuevo. Él todavía está en su laboratorio, ¿sabes el camino? Sonriendo en comprensión mientras Laura resoplaba y murmuraba sobre los niños y sus juguetes. Conozco el camino, gracias, voy a arrastrarlo. Laura partió, siendo zumbada en el ascensor y presionando el botón para el piso en el que Peter estaba basado. Técnicamente podía sacar su teléfono y zumbarse a sí misma, la autorización que los Cuatro Fantásticos le habían concedido en su edificio se aplicaba a este también, pero odiaba llamar la atención sobre sí misma. Por lo que sabía, los compañeros de trabajo de Peter sabían que era la hija de un amigo de la familia, todavía no quería disipar ese concepto erróneo. Peter no era ampliamente conocido como Spider-Man dentro de la compañía, por lo que funcionó mejor para ambos si se mantenía discreta. Es por eso que llamó al timbre de la puerta de su laboratorio, en lugar de simplemente deslizarse, y por eso estaba golpeando impacientemente su pie cuando finalmente abrió la puerta, mirando confundido al verla allí. Pensé que no nos íbamos a reunir hasta el miércoles. Él le preguntó, con los ojos despreciados. Es miércoles, su tono era neutral, pero el resplandor fue suficiente para que se despertara en pánico. Él huyó de nuevo al laboratorio, agarrando su teléfono para comprobar la fecha, mientras ella acechaba después de él. Maldita sea, Electro debe haberme golpeado más fuerte de lo que pensé, murmuró para sí mismo, luchando a través de equipos y planos medio ensamblados. Recibió un impulso de energía, no pensé que estaba así fuera de sí. Ella observó y escuchó mientras él corría de un lado a otro, recordando que había luchado contra el villano un par de días antes. No había sido una derrota directa, pero Spider-Man había sido derribado el tiempo suficiente para que Electro huyera. Parece que todavía estaba golpeando a su amiga. Aunque por la apariencia y el olor de él, no había dormido desde entonces. Resolver problemas como este era su departamento después de todo. Además, normalmente la habría hecho girar la pistola de dardos de la pared. O la oyó cargar el dardo tranquilizante. O lo esquivó. Así que se sintió menos culpable cuando se desplomó en su asiento inconsciente, revisando su pulso para asegurarse de que no le hubiera dado una dosis demasiado alta. Era en momentos como este que ella entendía por qué la gente seguía diciendo que era agradable tener a alguien vigilando a Peter. Eran tan malos como los demás en algunos aspectos. Ella sonrió con cariño a su forma de dormir, ahora no había nadie que la viera, antes de asegurarse de que estaba descansando cómodamente en un sofá en la parte posterior de su laboratorio.
Ella apagó las luces, le dio una última mirada, antes de salir del laboratorio. Se le había advertido que tenía momentos como este, simplemente no esperaba verlo en persona. Peter estaba sorprendentemente cálido y cómodo cuando comenzó a despertar, ayudado por algo que golpeaba su frente. Casi se sorprendió al encontrarse acostado en el sofá de su laboratorio, con Laura agachada junto a él, con el dedo levantado en medio del grifo. Oh, oye, lo siento, debe haberme quedado dormido, me perdí el almuerzo. Pedro preguntó mientras se sentaba, estirando, sintiéndose más descansado de lo que había descansado en un tiempo. Solo un poco, parecía que necesitabas dormir. Todavía podemos agarrar chinos de ese lugar del que me hablabas y tener la noche de la película. Ella sugirió, antes de arrugarse la nariz. Sin embargo, tendrás que ducharte cuando lleguemos a la tuya. La recepcionista tuvo que ocultar su risa mientras un Peter aturdido y confundido estaba arrastrado por el edificio, el agarre de la vida de Laura en su brazo no lo dejaba salida. No estaba segura de qué esperar del lugar de Peter, pero era mucho él. La cocina estaba llena de varios artículos de cocina, algunos obviamente dotados y apenas utilizados, algunos eléctricos medio desmontados o actualizados. En resumen, la cocina era un desastre, que estaba en la marca. Si no fuera por su hipermetabolismo, el tipo probablemente estaría en problemas por la cantidad de comida para llevar que parecía ordenar. Se había quedado con instrucciones de sentirse en casa, antes de que prácticamente lo arrojara a la ducha. Al dejar la comida en el mostrador de la cocina, comenzó a tener un pinchazo. Él había dicho que se hubiera sentido en casa, ella estaba bastante segura de que conocía su secreto más importante, además, tenía curiosidad. La casa de una persona dijo mucho sobre ellos, incluso su habitación bastante vacía en la mansión. El edificio en el que se encontraba su apartamento parecía bastante seguro, menos sutil que el lugar de Luke y Jessica, pero le dijeron que este edificio albergaba a muchos empleados como Peter, que trabajaban directa o indirectamente, para varias grandes empresas o agencias gubernamentales. La sala de estar era más espaciosa de lo que esperaba, un enorme y cómodo sofá en forma de L ocupaba el centro de la habitación, frente a una pantalla colgada en la pared. Le tomó un par de minutos de hurgar, antes de encontrar un reproductor de DVD conectado a un proyector en el techo. Parecía que la única cosa en la que realmente había gastado dinero era esta configuración, el resto de la habitación llena de estanterías que se estaban desbordando y habían visto días mejores. Mientras navegaba, encontró DVDs de todo, desde dibujos animados antiguos que no significaban nada para ella, hasta documentales sobre todo tipo de temas, hasta películas de acción de bajo presupuesto y más. Parece que tenía un gran interés, pero ella notó que algunos parecían vivir permanentemente en la mesa de café frente al sofá, incluyendo una copia muy querida del Mystery Science Theater 3000 del que había oído hablar. El espacio no estaba ocupado por DVDs, estaba ocupado por montones de libros de segunda mano, nuevamente de una amplia gama de temas, tanto ficticios como no ficticios. Al menos ella asumió que sí, algunos de los libros probablemente estaban relacionados con su trabajo, pero no podía hacer la cabeza ni el dedo del pie de lo que significaban. Era un apartamento de 2 dormitorios, uno era un dormitorio real que estaba sorprendentemente ordenado, mientras que la otra habitación parecía servir como su taller. Parecía en su mayoría inofensivo, pero ella podía detectar el extraño gadget relacionado con Spider-Man, así como donde no había empujado uno de sus trajes bastante fuera de la vista. Era poco probable que tuviera muchas personas alrededor que no sabían de su otro trabajo, pero el estado caótico de su apartamento era para él, se sentía bastante reconfortante. Ahora se preguntaba qué le estaba llevando tanto tiempo en la ducha. Peter estaba terminando en la ducha, lo suficientemente relajado como para que su mente estuviera registrando cosas, cuando comenzó en shock. Electro. Estaba destinado a rastrear al villano. ¿Qué pasa si se ha ido a una ola de crímenes? Peter nunca sería capaz de perdonarse a sí mismo. Cavando su teléfono de sus pantalones desechados, rápidamente revisó la noticia de cualquier actualización en Electro, pero se sorprendió por lo que encontró. El primer video lo mostró destrozando un almacén, los espectadores no estaban seguros de lo que había despegado al villano, hasta que alguien con un uniforme negro demasiado familiar fue atravesado por una pared.
No es que la detuviera, cuando volvió a ponerse de pie, fumando ligeramente, antes de lanzarse de nuevo al almacén. El siguiente video mostró que la pelea se había trasladado a otro lugar, Electro tratando de mantener a Laura a raya, antes de finalmente golpearla con un rayo de electricidad. Solo para que ella revelara que había usado sus garras como un pararrayos, sacudiendo el ataque y cargando hacia adelante de nuevo. Otro video fue de más arriba en la calle del último, Electro tratando de huir de la escena, pidiendo misericordia como semisalvaje, y todavía fumando a Laura, persiguiéndolo. El video final que pudo encontrar, que no eran puntos de vista alternativos de los videos anteriores, fue Laura arrastrando a un Electro inconsciente por los escalones hasta una estación de policía, abriendo la puerta, arrojando al villano y gritando que él era su problema ahora. Entonces ella se fue. Había memes sobre ella, la gente era consciente de ella pasaba el rato con Spider-Man con demasiada frecuencia para que la gente no lo hiciera, pero era la primera vez que había perseguido a un villano así. Y aparentemente asustaba al pobre tipo sin sentido. Peter casi sintió pena por el pobre Max. Él sabía lo aterradora que era Laura cuando estaba en la casa. Tenía tantas preguntas. En particular, el meme principal que estaba haciendo las rondas basadas en un clip hacia el final de la persecución, donde Electro había gritado sobre lo que se necesitaba para detenerla. La línea de Laura había sido inmortalizada en la historia de Internet. Puede enviarle saludos. Esto llevó a que mucha gente se preguntara qué tenía el mes contra Electro. Afortunadamente los únicos que lo recordaban era un hombre que acababa de hacer memes sobre que Electro era débil para las mujeres. Era de conocimiento público que su tía había disparado a Electro en el pasado, pero nunca había esperado que ella se convirtiera en una pequeña celebridad de Internet debido a eso. Laura ya se había sentido cómoda con su comida, cuando Peter salió del baño. Ella levantó una ceja mientras él le arrojaba su teléfono, hasta que vio el video pausado de su ataque a Electro. «Laura, ¿qué hiciste?» Peter parecía dividido entre parecer orgulloso y horrorizado, así que Laura decidió divertirse un poco con ella. Estaba interrumpiendo nuestra noche de cine, así que lo quité como un problema. Se detuvo por un momento, antes de sostener un dedo hacia arriba, como si estuviera dispensando sabiduría antigua. Los problemas modernos requieren soluciones modernas. Ok, así que tal vez fue algo que había recogido de Gaby. Tú, pero, ¿qué? Peter se apagó, sin esperar que Laura de todas las personas le dejara caer un meme. Me advirtieron sobre cómo llegas con los villanos en momentos como este, podrías haber estado distraído durante días si no hubiera intervenido. Pero, espera, ¿me drogaste? Si no hubiera necesitado hacerlo, habrías esquivado fácilmente. No estoy seguro de si debería tomar eso como un cumplido o no. Entonces consigue tu comida y muéstrame este Mystery Science 3000 que tanto quieres. Sí, hagamos eso. ¿Qué te gusta de este espectáculo? ¿Que no hay que amar? No tiene sentido para mí. ¿Cómo puede no tener sentido? No tendrías que tener idea de la cultura pop y la historia. Oh. ¿De verdad olvidaste esa parte? Mi culpa, ¿qué tal encontrar a Nemo? ¿De qué se trata eso? Un pez payaso y su búsqueda de su hijo, tomados para ser parte de una pecera. Claro, pero si no entiendo esto, te están golpeando. Lo entendía, le encantaba de hecho. Tendría que ver si Gaby ya había visto esta película. También la secuela, también vieron eso y Laura estaba mucho más feliz con esta elección. Al final, Peter la dejó en una bola de mantas en el sofá para dormir. Él intentó agitarla, cuando ella se quedó dormida no mucho después de que los créditos rodaron en Finding Dory, pero se rindió cuando el montículo gruñó hacia él. Aunque tenía que hacer una llamada rápida. Eres una terrible influencia en tu hija. Siseó, cuando Logan cogió el teléfono. No tengo idea de lo que hizo, tomo todo el crédito y eres bienvenido. Llegó la respuesta engreída. Oh, y ella ha hecho un nido en mi sofá, podrías recuperarla mañana. Oh, sí, gracias por el aviso, se está haciendo tarde. No la despiertes, se queda apuñalada entonces. Gracias por la ayuda. ¿Qué puedo decir? Soy un tipo útil. Y sin embargo tengo a Laura ocupando mi sofá. Eres el único que se quejaría de tener a alguien lo suficientemente cómodo como para hacerlo. Cualquier otra persona y ella se asustaría por eso. Deja de ser razonable.
solo cuando deja de ser gracioso. Al final, Laura fue atraída de su capullo a la mañana siguiente por el olor a jamón y tortillas de hongos. Logan la convenció de dejar una reseña de Yelp para el sofá de Peter, para la web Slingers consternación. La tía May recibió un misterioso paquete, que contenía una pistola de dardos y varios dardos, con una nota porque cuando necesita calmarse. Ella no admitiría que la idea era tentadora, pero la escondió. Por si acaso era necesario. Sin embargo, la consecuencia más importante de la noche fue que se convirtió en un ritual del miércoles en el futuro para los dos. No pudo convencerla de que se llevara a la cama, mientras él tomaba el sofá. Sí, ella reclamó todas sus mantas. Capítulo 13. El pequeño terror. Se sentó antes que él era el mayor obstáculo que había enfrentado en los últimos tiempos. La mayor amenaza para su vida relativamente tranquila y estable. Tal vez incluso para su cordura, lo poco que le quedaba. Así que tú eres el tipo con el que Laura ha estado pasando el rato últimamente. Las gafas de sol reflejadas lo miraron por encima de las manos empinadas, haciéndole sentir que estaba siendo entrevistado. Lo que él era. Por un niño de 10 años. Esperaba más, tenemos una moneda de 10 centavos, una docena en casa. También se ven aún más interesantes. Un niño muy descarado de 10 años. Hace un par de días. Oye, Peter. Cuando no recibió una respuesta después de unos segundos, ella lanzó un bolígrafo a su manera. En la cocina, ni siquiera miró hacia ella, antes de arrebatarla por el aire y girarla entre los dedos. En el par de meses transcurridos desde su primera noche de cine, se había sentido como en casa, reclamando una pequeña sección de su baño para sus visitas nocturnas, y un cajón para almacenar cosas como un par de cambios de ropa. Ella encontró su lugar reconfortante, pero a él no le importó su intrusión, ni siquiera la alentó. Dijo que le impidió quedarse demasiado atrapado en su propia cabeza, cuando otros no estaban cerca para arrastrarlo. Como resultado, pasar el rato en su apartamento, incluso aparecer para navegar por sus montones de libros, o simplemente pasar el rato mientras trabajaba en cosas, se había convertido en una ocurrencia común. ¿Qué pasa? Levantando una ceja, antes de tirarle la pluma. Ya que ella había logrado conseguirlo con el dardo Trank, él no se había dejado entrar en un estado lo suficientemente malo como ese desde entonces. Que todos sus otros amigos le habían dado dolor por ello, una vez que dejaron de reír, habían ayudado. Solían darle más holgura, así era como era, pero ahora estaban remolcando la línea establecida por Laura, que no tendría ninguna de sus tonterías. Y pensar que solo se conocían menos de un año en este punto, tal vez 8 meses. Ella era una parte tan importante de su vida y rutina ahora, que no podía recordar cuánto tiempo había pasado. He estado pensando, desde que conocí a tu tía May, ya conoces a Logan, pero, ¿te gustaría conocer a Gaby? Se detuvo en eso, se habían rozado contra la idea, pero esta fue la primera vez que Laura la mencionó directamente. Apartó la comida que había estado cocinando para cocinar, básicamente estaba hecho, antes de dirigirse al sofá para sentarse con una Laura obviamente nerviosa. ¿Estás seguro de esto? Se aseguró de tomar su mano en la suya, telegrafiarla para que ella pudiera detenerlo, o al menos no apuñalarlo, usando el contacto para castigarla. Con su atención ahora totalmente enfocada en él, siguió adelante. Sé lo que ella significa para ti, me encantaría conocer a alguien tan especial para ti. No quiero que lo obligues. Ella ha estado haciendo preguntas sobre ti, queriendo saber con quién he estado teniendo pijamas. Laura se quejó, poniendo los ojos en blanco en la memoria. Logan había jugado contra ambos lados, acordando con Gaby burlarse de Laura, pero también negándose a decirle a Gaby quién era a menos que Laura lo aceptara. Bueno, los niños pueden ser curiosos. También Logan y Ororo me han estado burlando de cómo no te he presentado. Pero Logan y Ororo saben cómo soy. Logan sí, pero puede que no le haya dicho a Ororo quién eres exactamente. Entonces, Gaby, y luego conocer a su mamá alguna vez. No ser malo con ninguno de ellos. Lo miró sobre la parte superior del sofá, sin calor real detrás de él, dejándolo jadeando con un choque simulado. Una es una mini tú y la otra es una diosa literal. O una diosa técnica.
De cualquier manera, ella puede convocar tormentas si hay una canción completa sobre cómo las arañas lo hacen bajo la lluvia. Muy bien, entonces les diré que te sean más fáciles. Creo que eso es lo mejor que estoy consiguiendo, así que lo aceptaré. Logan, por otro lado. Él está siendo amable conmigo últimamente y me asusta, no lo animes. Eso es lo que llevó a la situación actual de Pedro. Se sentó en un restaurante tranquilo, frente a Laura y Gaby. Una parece mucho más emocionada con esto que la otra. Ah, pero pequeño terror, sé algo que no saben. Él declaró con confianza. ¿Qué es eso? Además, si soy un pequeño terror, ¿qué es Laura? Es el terror adolescente. No después de la semana que viene, ella es vieja entonces. Peter agarró su corazón en falso shock. Estás cumpliendo 20 años y ni siquiera pensaste en decírmelo. Voy a necesitar encontrarte otro nombre. O bien, puedes dejar de mostrar tu edad emocional y dejar de discutir con un niño de 10 años. Laura no estaba impresionada por este giro de los acontecimientos. No estoy discutiendo, conozco la debilidad de cada niño de 10 años. Dilo. Dichas ambas hermanas a la vez, una más seca en tono que la otra. El más joven estalló en risas cuando el anciano la miró. Todo el mundo sabe que los niños tienen un segundo estómago para el postre. Y estoy pagando por ello. Así que eso me consigue puntos de bonificación. La pequeña charla no había ido muy bien, así que estaba recurriendo abiertamente al soborno. Era algo de lo que estaba orgulloso, no, sobornaba a un niño de 10 años con helado. Por otro lado, si funcionaba, entonces no se iba a quejar. Atrajo la atención de Gaby, mientras se inclinaba hacia adelante de una manera conspirativa. Parte de chocolate y helado. Por supuesto, solo lo mejor para un conocedor así. Asintieron, se hizo un trato. Ustedes dos realmente son el mismo nivel de madurez, fue el comentario de Laura sobre todo el asunto. Supongamos que no quieres nada, Peter se inclinó hacia atrás, compartiendo una sonrisa con Gaby, que se rió, el soborno trabajando mejor que tratando de ser un ser humano funcional. Solo los niños tienen el segundo estómago, ella no tendrá espacio después de su hamburguesa. No dije eso, voy a tener el pastel. Laura entró en pánico por un momento, antes de enrojecerse cuando se dio cuenta de que se burlaban de ella. Esta nueva alianza que se forjó frente a ella estaba haciendo que se arrepintiera de haberlos presentado, a pesar de que la falta de habilidades sociales entre los tres había puesto las cosas en marcha en un comienzo incómodo. El postre fue ordenado y suministrado en poco tiempo, incluso Laura no se molestó en ocultar lo mucho que lo disfrutaba mientras estaban escondidos. Muy bien, sabes cómo apelarme con comida, pero Laura nunca me dijo, ¿cómo se conocieron? Gaby, ahora amueblada con su sabroso regalo, había vuelto a hacer las preguntas más serias. También tal vez conseguir algo para molestar a su hermana mayor. Laura y Peter intercambiaron miradas, después de haber discutido esto antes. Termina tu comida, entonces podemos mostrarte. Gaby levantó una ceja, sabiendo que estaban planeando algo, pero lo suficientemente curioso como para no cuestionarlo. Por ahora. Así que estamos esperando aquí, ¿por qué? Gaby preguntó, mientras las hermanas estaban de pie en un callejón protegido, muy lejos de miradas indiscretas. Peter había apagado y se había escapado por delante de ellos, mientras los dirigía aquí. Ya lo verás. Una pequeña sonrisa revoloteó en la cara de Laura mientras escuchaba el sonido familiar de los tiradores web, segundos antes de que un desenfoque rojo y azul aterrizara en la pared frente a ellos. Gaby había sacado sus garras por instinto, pensando que estaban bajo ataque, encerrándolas lentamente cuando Laura no reaccionó, y vio quién había llegado. Araña hombre. El chillido de la alegría era el más joven de 10 años que Gaby había sonado desde que el trío se había reunido. Se volvió hacia Laura, con los ojos abiertos. Has estado saliendo con Spider-Man y no me lo has dicho. Apuesto a que tus idiotas no pueden hacer eso. Laura podía decir que estaba disfrutando de esto, pero viendo a Gaby rebotar hacia arriba y hacia abajo con alegría. Bueno, para eso, ella lo aguantaría. Supuso que, ¿podemos ir a dar un columpio? Gaby estaba casi vibrando en este punto. Probablemente la culpa de Kitty, ella era una gran nerd de Spider-Man. Bueno, ¿qué dice tu hermana?
Peter fingiendo ser un adulto responsable convertido en Laura, ambos dándole ojos de perro cachorro. ¿Por qué estaba preocupada por ellos otra vez? Eran como niños grandes. Muy bien, puedes llevarla a un columpio, pero no vayas demasiado alto. Suspiró, cruzando los brazos mientras los dos subieron 5, antes de que Gaby saltara sobre la espalda de Peter. No te preocupes, no la tomaré tan alto como normalmente voy. En realidad le guiñó un ojo, cortando las preguntas de Gaby sobre lo que había estado haciendo con Laura, cuando se lanzó al aire y se apagó. Basándose en los gritos emocionados de Gaby, estaba pasando el mejor momento de su vida. Laura no podía culparla, balancearse cuando Peter se estaba mostrando era muy divertido. Algún día podría admitirlo. Regresaron después de 20 minutos, aterrizando suavemente junto a Laura. Gaby estaba rebotando arriba y abajo, hiperactiva después de su viaje, y tirando del brazo de Peter. Eso fue increíble. ¿Podemos mantenerlo? Laura resopló. No es una mascota, pero si está dispuesto a hacerlo, estoy seguro de que puedes verlo de nuevo. Creo que me he unido con el Team y Terror, podrías llevarla a una de nuestras noches de cine. Gaby hizo un puchero al nombre, antes de revolver lo que dijo. Espera, vas a filmar noches con él, pero no conmigo. Me estoy acostumbrando a... Ella comenzó, antes de ser interrumpida. Le encanta encontrar a Nemo y Lilo y Stitch, conseguir algo como en la pantalla, y tienes una buena oportunidad de atraerla. Ella miró a Peter por su traición, justo antes de que su alarma se precipitara, haciéndole saber que tenía que volver al trabajo. Bueno, fue un placer conocerte a Gaby, agradable ver un Wolverine que funciona con azúcar y no con especias, pero debo estar fuera. Se sorprendió cuando la hermana más pequeña le dio un abrazo, aún más cuando el anciano tomó su mano, acariciando la palma de su mano con su pulgar, todavía acostumbrándose al afecto físico, pero ella estaba siendo arrastrada a gustarle por este cachorro perro de un amigo. Gracias Peter, te hablaré más tarde. Sus sonrisas valieron la pena. Ella solo miró con cariño a Gaby, balbuceando felizmente, mientras regresaban a la mansión. Después de esa noche, fue bueno verla sonreír de nuevo. Peter no tenía idea de lo que había hecho por ambos hoy, pero ella encontraría una manera de hacerle saber. Hace unos días. Los ojos de Laura se despertaron mientras oía la llave raspando la cerradura de su puerta. Los viejos hábitos murieron duro, ella tendía a dormir ligeramente, pero no saltó de la cama en este caso. Solo una persona tenía una llave de su habitación, ni siquiera a Logan se le permitió eso. Observó cómo Gaby se dejaba entrar, tratando de cerrar silenciosamente la puerta detrás de ella, consciente de que Laura estaría despierta. Todavía trató de no molestar a su hermana más de lo que necesitaba. Repleto de la cama, haciendo una pausa cuando Laura se sentó en la preocupación, antes de dejarse llevar a un abrazo. Ambos todavía tenían pesadillas, algunas más frecuentes que otras. Laura se aisló cuando tenía la suya, pero Gaby buscó la comodidad de su hermano mayor. Acurrucándose juntos en la cama, Laura pasó sus dedos por el cabello de Gaby hasta que sintió que la niña más joven respiraba lentamente, y su cuerpo todavía, mientras Gaby se quedaba a dormir. Ella sabía lo que preocupaba a Gaby. Cosas de las que un niño de 10 años no debería preocuparse. Tal era la maldición de su línea de sangre que parecía. Hablaría con Peter sobre reunirse con Gaby mañana. Si la animaba la mitad de lo que animaba a Laura, entonces le daría a su hermana pequeña un vistazo a un futuro más brillante. Gracias por quedarse al final del video, espero críticas o cualquier comentario suyo, perdonen la pobre edición, he estado viendo tutoriales para aumentar la calidad de edición en los videos. Sin más me despido, hasta la próxima.